Lo que hasta hace unas semanas parecía imposible, ahora se ha convertido en la gran pregunta del circuito. ¿Está Jannik Sinner mostrando una debilidad que puede costarle el número 1 e incluso su hegemonía? El US Open 2025 dejó al descubierto una grieta que pocos esperaban en la máquina italiana. Durante meses lo habíamos visto como un jugador casi perfecto: consistencia, potencia, regularidad, mentalidad de acero. Pero en la final de Nueva York, frente a Carlos Alcaraz, el saque de Sinner se desplomó en los momentos clave. Los números lo dicen todo: apenas un 48% de primeros saques dentro y un 69% de puntos ganados con ellos. Al otro lado de la red, Alcaraz alcanzaba un 61% y un 83%. La diferencia fue brutal. En una final de Grand Slam, ese margen no es un detalle menor, es la línea que separa la gloria de la derrota. Y lo más sorprendente es la contradicción, porque si vamos a las estadísticas oficiales de la ATP, Sinner aparece como el segundo mejor sacador del circuito, solo por detrás de Hurkacz. Lidera además el ranking en juegos ganados al saque con un 92% y es el número 1 en puntos conseguidos con el segundo servicio. Es decir, domina todas las métricas, salvo la más básica y decisiva, la fiabilidad de su primer saque. Ese contraste entre la teoría y la realidad en partidos grandes es lo que preocupa. Contra rivales como Alcaraz, que convierten cualquier grieta en un abismo, el italiano quedó sin respuesta. Su saque, en lugar de ser un arma, fue un lastre. Y claro, las críticas no tardaron en llegar. Boris Becker, uno de los grandes especialistas de la historia en este golpe, lo dijo sin rodeos: me decepcionó ver una debilidad tan evidente en un jugador de su nivel. Para Becker, la clave no está solo en fallar el saque, sino en la incapacidad de Sinner para ofrecer alternativas cuando las cosas no salían. Mientras Alcaraz se mostraba camaleónico, variado, capaz de cambiar el plan en cuestión de puntos, Sinner se quedó atrapado en la rigidez de su tenis plano. El resultado fue demoledor: derrota en 4 sets, adiós al título, pérdida del número 1 del mundo y la confirmación de que Carlos Alcaraz se ha convertido en un obstáculo gigantesco para sus aspiraciones. Lo que parecía un detalle aislado en Cincinnati o en algún otro torneo menor, ahora es un patrón. El saque de Sinner ha dejado de ser fiable en las grandes noches, y eso, en un tenis de márgenes mínimos, puede ser letal. Tras la derrota en la final del US Open, Sinner sorprendió a todos con una autocrítica brutalmente honesta. No buscó excusas, no culpó a las condiciones, ni siquiera a su físico. Apuntó directamente a sí mismo: no hice un solo saque y volea, no usé la dejada, fui demasiado plano. Palabras que pesan, porque no es habitual que un jugador que viene de ser número 1 del mundo reconozca públicamente que se ha vuelto predecible. Pero eso fue lo que admitió Sinner, que Alcaraz lo ha descifrado, que ya conoce sus patrones y que seguir jugando de la misma manera es condenarse. A partir de ahí lanzó su plan: romper la zona de confort. Y lo dijo sin rodeos: incluso aunque pierda partidos, voy a hacer cambios para ser más impredecible. Esa frase es clave, habla de un Sinner dispuesto a sacrificar victorias a corto plazo para reinventarse a largo plazo. Porque en el tenis moderno, donde un jugador como Alcaraz puede variar constantemente de táctica, quedarse con un estilo rígido es firmar la sentencia. ¿Qué busca añadir Sinner a su repertorio? Más saque y volea, un recurso casi olvidado en su tenis. Dejadas estratégicas, algo que Carlos domina y él apenas usa. Más revés cortado para romper el ritmo de los intercambios. Y sobre todo, dinamismo, pasar de la potencia lineal a la improvisación. Suena a un cambio profundo, casi un nuevo Sinner en construcción. Y lo más interesante es que lo admite sin miedo. Se arriesgará, fallará, pero todo con el objetivo de ser un jugador total. Esa madurez, esa capacidad de ver sus limitaciones y querer transformarlas es lo que convierte este momento en un punto de inflexión. Porque no hablamos de un jugador derrotado, hablamos de un competidor que entiende que si quiere recuperar la cima y volver a superar a Alcaraz, necesita ser distinto. Y el calendario que viene le da la oportunidad perfecta. La gira asiática con pistas rápidas será su laboratorio. Allí podrá probar variantes, equivocarse sin que el mundo se le caiga encima y llegar más preparado a las citas grandes como París-Bercy o las ATP Finals. Lo que ha ocurrido en Nueva York no es solo una derrota de Sinner ni una victoria más de Alcaraz. Es un aviso de lo que se viene. Una rivalidad que ya domina el tenis y que puede marcar toda una década. Carlos ya suma 6 Grand Slams con apenas 22 años y ahora mismo está un paso por delante.
más confianza, más recursos y una capacidad increíble para reinventarse en plena final. Lo vimos en el US Open, donde neutralizó el juego de Sinner y lo obligó a sentirse previsible. Pero ahora el italiano ha lanzado un contraataque claro: reinventarse, arriesgar y romper con lo que le llevó hasta aquí. Suena arriesgado, pero también emocionante, porque si consigue añadir esa variedad de la que habla, dejadas, saque y volea, revés cortado, los próximos duelos contra Alcaraz serán todavía más imprevisibles. El dato lo dice todo: entre los dos han acaparado los últimos 8 Grand Slams. Lo que parecía ser la era del dominio absoluto de Sinner se ha convertido en un duopolio feroz, donde cualquier detalle puede cambiar la historia. Y en ese contexto, cada partido no es solo un título, es un mensaje, un pulso por el liderazgo del tenis mundial. La comparación con Nadal y Federer o con Djokovic y Murray es inevitable, pero esta vez hay un aire fresco, más potencia, más velocidad, más juventud y un componente de espectáculo que conecta con una nueva generación de aficionados. Y lo mejor de todo es que hay respeto mutuo. Alcaraz lo dejó claro tras la final con un mensaje tan cariñoso como simbólico: «Te veo más que a mi familia», una frase que sacó sonrisas en la Arthur Ashe y que resume perfectamente lo que está pasando. Dos rivales que se enfrentan una y otra vez, que se empujan mutuamente y que están escribiendo una historia en cada choque. El futuro es claro, veremos a Sinner intentando reinventarse y a Alcaraz defendiendo su trono con el objetivo de seguir ampliando su leyenda. Lo que está en juego no es solo el número 1 o los títulos, es quién marcará la próxima era del tenis. Y esa es la magia de esta rivalidad, porque no se trata de un simple duelo deportivo, sino de la construcción de una narrativa histórica que nos atrapará torneo tras torneo.